parte de la noticia. Hace 22 años el Ecuador se unía en un abrazo y celebraba la clasificación al Mundial de Fútbol Corea y Japón. Por primera vez la selección ecuatoriana de fútbol estaba en una cita mundialista. La persona que más era aplaudida en ese momento era Jaime Iván Caviedes, el delantero ecuatoriano que con un gol de cabeza llevaba a la Tri a su primer mundial. Hoy, 22 años después, el nombre vuelve a sonar en la esfera mediática, esta vez por un incidente registrado en el oriente ecuatoriano, específicamente en el cantón Tena, y que lo ha visto involucrado en una situación polémica. Para hablar de lo que ha pasado con Jaime Iván Caviedes, hemos invitado esta mañana a Dalo Bucaram Puley, quien ha sido parte de su defensa en este caso. Abogado Bucaram, buenos días, bienvenido a Radio City. Sí, buenos días, un saludo a todos los oyentes de Radio City. Justamente escuchaba en su comentario de introducción una línea de analogía que la hice también el día de ayer durante la audiencia en que estuve a cargo de la defensa técnica del habeas corpus a favor de Jaime Iván Caviedes, que terminó con la recuperación de su libertad como en derecho correspondía. Y yo decía exactamente lo mismo dentro de la audiencia. Es increíble que lejos de estar celebrando, conmemorando, reconociendo este gran logro, esta hazaña que había conseguida justamente el día de hoy, hace 22 años, para llevarnos por primera vez a un mundial y que nos llenó de tanta alegría, lejos de estar haciéndole un reconocimiento, estábamos debatiendo si había existido o no excesos policiales en su aprehensión. Cuestión que el tribunal determinó en definitiva. Y si el Estado ecuatoriano debía o no liberar a Jaime Iván Caviedes. Y lejos de estarle reconociendo la gran hazaña que hizo por nuestro país y la alegría que nos brindó a millones, la misma cabeza que nos llenó de alegría haciendo el gol contra Uruguay, llevándonos al Mundial, era la misma cabeza que era pisada por botas policiales de forma humillante, degradante, y por ello es que el tribunal reconoció este abuso del poder y devolvió la libertad a Jaime Iván Caviedes. Y lo que usted dice es muy importante, no se trata de que si Caviedes es un santo o cometió un error o no cometió un error, sino que tenemos que en el país comenzar en todos los aspectos de la sociedad a trabajar y a pensar de forma preventiva. Y precisamente en esa misma línea, abogado Bucaram, si ya el tribunal ha reconocido ese excesivo uso de la fuerza policial que fue ilegal, ilegítimo y arbitrario, ¿qué viene ahora? No solamente dentro del caso y la defensa que usted también ha asumido, sino en la reflexión sobre lo que está haciendo la policía o determinados elementos en este tipo de eventos. A ver, primero lo hice durante mi intervención en la audiencia y quiero hacerlo de manera pública. Yo soy uno de los ciudadanos que piensa que nuestra policía lleva a cabo una labor loable y difícil en un país que está inmerso y controlado por el narcotráfico y por fuerzas externas, y que la policía lleva una labor titánica con las limitaciones propias del Estado, y que para mí es una de las mejores policías de la región. Sin embargo, dentro de una institución siempre hay elementos valiosos y hay elementos que cometen errores, y este exceso del poder, este uso indebido, este uso abusivo, este uso desproporcionado de la fuerza en el tema que todos fuimos testigos en contra de Jaime Iván Caviedes, en el que a un hombre que ya se encontraba neutralizado, que no representaba ningún peligro, le rocíes gas en los ojos, le pegues con un tolete metálico, le pises la cabeza en el piso. Creo que fueron acciones desproporcionadas que derivaron en la resolución del tribunal y la devolución inmediata de la libertad de Jaime Iván. Ese tipo de actuaciones son las que tenemos que cambiar. Tenemos que acabar con ese tipo de elementos que abusan de un uniforme, que abusan del poder y hacen quedar mal a la institución. Ellos, no quienes los ponen o los ponemos en evidencia
a través de los mecanismos constitucionales que hoy la Constitución nos provee, sino que son esos malos elementos los que hacen quedar mal a una buena institución que lucha día a día por intentar mejorar los niveles de seguridad que son catastróficos en nuestro país, pero que dependen de muchos factores. Así que hoy creo que hay que ya no solo analizar, como bien decías, la ayuda en el campo legal, sino también hay que visualizar una ayuda en el aspecto humano a favor de una gloria deportiva que ha sido abandonada, ha cometido errores y que hay que ayudarlo desde el aspecto humano para que pueda ser ese ejemplo de superación que fue y que tiene que ser en un futuro para toda nuestra juventud, que algún día sueña ser como Caviedes, sueña ser como grandes referentes de nuestro fútbol, no solo en su éxito deportivo, sino también en la superación personal, en los problemas que la vida nos presenta a todos los ciudadanos en general, ¿no? 8:43 de la mañana estamos hablando con el abogado Dalo Bucaram, quien asumió la defensa de Iván Caviedes. Dalo, te saluda Guillermo Hidalgo. A ver, a mí lo que me preocupa es que esta vez tal vez los malos elementos de la policía reciban un sabor de la justicia, es decir, que van a ser juzgados por lo que hicieron. Pero ¿qué hace el común, el mortal, el de a pie, si hay abuso de autoridad? ¿Dónde debe ir? ¿Qué debe hacer? Dalo. Bueno, justamente, mira, es fundamental la pregunta, porque yo he leído a ciertos detractores del tema. Si bien hay un respaldo mayoritario por el tema de la liberación de Jaime Iván, si hay un descontento por los abusos de poder y ha habido un respaldo, como digo, mayoritario, es indiscutible también que hay voces que no han estado de acuerdo, que dicen no, que solo porque es Caviedes, que vamos a permitir que este tipo de personajes hagan lo que les da la gana, y eso tampoco está bien, que sí que no. Entonces no va por ahí la línea de análisis, es todo lo contrario. Lo primero es reconocer que nadie está por encima de la ley, ni el señor Caviedes, ni los elementos de la policía, y que todos los ciudadanos tenemos que cumplir nuestro rol dentro de los parámetros que la ley nos permite. Entonces los ciudadanos deben de informarse para que no justifiquen este tipo de atropellos. ¿Por qué digo esto? Porque había gente que decía, ¿qué habrá hecho él para que la policía actúe así? Él no es ningún santo y por eso la policía actúa así. Ese pensamiento y desconocimiento de la ley te puede llevar a que si mañana te vulneran un derecho, no denuncies, no hagas absolutamente nada, porque creas que la policía tiene el derecho por el simple hecho de tener un uniforme. Y no es así. Para eso están las leyes. Las leyes justamente están para proteger a los ciudadanos de este tipo de abusos de cualquier servidor público, incluido la Policía Nacional, porque lo contrario sería pensar el uniforme de policía es quien tenga que hacer justicia, y eso sería caótico, porque el día de mañana un policía no tenga un buen entrenamiento, tiene una animadversión, tiene una rencilla personal con un ciudadano, va a su casa y le mete un tiro, porque tiene las armas que les provee el Estado. Entonces hay que conocer nuestros derechos, hay que conocer lo que dice el artículo 77 de la Constitución respecto a una persona que es aprendida, cuáles son sus derechos, la necesidad de que sea informado, que puede llamar a un abogado que esté pendiente de que no se violenten sus derechos, de que tiene que ser sometido previo a su detención, tiene que ser sometido a un chequeo médico, un chequeo toxicológico, tiene que ser informado de sus derechos, tienen que informarle que tiene derecho a llamar a un abogado de confianza. El señor Caviedes no recibió absolutamente nada de esto. Fue agredido en una patrulla, fue agredido mientras lo trasladaban a la cárcel, y aquí viene algo muy curioso que se debatió en la audiencia. Cuando el centro de detención recibe a Jaime Iván Caviedes, hay un informe que dice que no se presenta ninguna novedad. Efectivamente, porque nunca le hicieron una valoración médica para descubrir los hematomas que tenía en su cuerpo, porque estos miembros de la policía que sabían
lo que habían hecho, no lo llevaron donde un médico para hacerle una evaluación, para que el peritaje médico no diga que había sufrido abusos de poder. Sorpresa, el día siguiente le hacen una valoración médica ante nuestra denuncia y en esa valoración aparecen los golpes, aparece el gas lacrimógeno. Entonces, si en el momento que ingresó al centro carcelario no tenía ninguna novedad, ¿dónde recibió estos golpes? ¿Dónde recibió estas laceraciones? Entonces, lo importante es que los ciudadanos se informen, como lo hizo el señor Caviedes, busquen un abogado de confianza y denuncien. Denuncien porque para eso están las leyes. Y en este caso, en el momento que Caviedes es aprendido por un problema de un escándalo en la vía pública, perfecto. El momento de su aprehensión era legal. ¿En qué momento la prisión se torna ilegal? En el momento que los policías comienzan a abusar de su poder, haciendo un uso desproporcionado de la fuerza, tornan la prisión en una prisión arbitraria e ilegal. Porque además, el juez que conoció el caso nunca constató los videos de la agresión, nunca ordenó una evaluación médica, que son requisitos constitucionales fundamentales para que esa detención sea legal, sea legítima, no sea arbitraria. Al haberse incumplido todos estos pasos y al tratarse además, ojo, no de un delito, sino de una contravención, ni siquiera debió ser llevado a un pabellón donde habían presos por delitos comunes, sino a un pabellón de gente que va por contravenciones, porque así lo dice el Código Penal. Y seguramente son cuestiones que deberán analizarse en profundidad y que se puedan generar los precedentes seguramente a partir de este caso. Ha sido el abogado Dalo Bucaram Puley quien ha estado con nosotros durante estos minutos analizando la situación de Jaime Iván Caviedes y el último escándalo del que todos conocemos. Son las 8 de la mañana y 50 minutos.